Hola, soy el arquitecto Becerra y en este primer video vamos a ver los conceptos sobre BIM que necesitaremos saber para poder llevar adelante el curso, así como los objetivos y alcances del curso inicial en Revit. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer sería ¿qué es BIM? Uno si comienza a buscar en internet encontrará que muchos hablan que BIM es un modelo, que es un programa o que es una metodología. Se habla de la base de datos, que es el trabajo colaborativo. Y en realidad BIM no es nada de eso. En realidad es todo eso, junto y al mismo tiempo. Podríamos decir en una definición de BIM que BIM es una metodología colaborativa e interdisciplinaria en la cual, mediante más de un programa de computadora, se genera y manipula una base de datos que está representada por un modelo 3D. Bien, si empezamos a desglosar un poco esto, nos vamos a encontrar con que hay muchos programas BIM, pero en sí un solo programa no es utilizar la metodología BIM de por sí, sino que una de las condiciones del BIM es la interacción entre distintos programas. En este curso nosotros vamos a trabajar con Revit y Revit es una de las herramientas BIM que existen en el mercado, de las cuales si yo lo puedo manejar y lo logro dominar, lo que vamos a estar logrando es poder introducirnos en esta metodología BIM. Por más que luego no trabajemos con otro software, yo puedo trabajar con personas que trabajan con otro software. De esa manera podemos integrarnos dentro de esta metodología colaborativa. Toda esta información de los distintos software tiene que estar ordenada de alguna manera, por eso hay distintos estándares y formatos que nuclean a todo este mundo BIM, a este universo, donde nosotros proponemos como ingreso este software que es Revit Arquitectura en este caso, ya que Revit es un software de la industria AEC, de la arquitectura, ingeniería y construcción, y no solo sirve para la arquitectura, sino que también sirve para lo que son las especialidades, como las instalaciones, el aire acondicionado, la electricidad, y también para las estructuras. Mediante este software uno puede introducirse en este mundo BIM y empezar a interactuar con otras personas o colegas que trabajen con este tipo de software. Dentro de los elementos que hemos detallado que componen a la metodología BIM, por ahí el más difícil de entender es que este modelo 3D que se realiza mediante un software y una metodología en particular es una base de datos. Por eso vamos a ver una pequeña definición de una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Si empezamos a desglosar esto y aplicarlo a la construcción, vemos que una colección de información en la construcción puede ser una escalera, una ventana, un muro, una puerta, un cielo raso, una cubierta, un suelo. Son distintos elementos de mi construcción, o sea, mi colección de información son todos estos elementos. Obviamente estos elementos tienen que estar organizados para poder edificarse y para poder generar el espacio. Por eso es una colección de información organizada. Y necesitamos un programa de ordenador, o sea, un software, que en este caso, el software propuesto, que es Revit, tiene toda esta información para crearla y manipularla. Bien, van a ver que dentro del programa vamos a encontrar escaleras, muros, ventanas, suelos, cubiertas, hilos rasos, todos los elementos necesarios para poder modelar una construcción. Luego, una vez modelado, yo esos elementos que tenía contienen todos parámetros e información editables que le vamos a ir configurando a medida que avancemos la capacitación. Entonces, una vez ya modelado mi proyecto, yo puedo extraer información que necesite de ese proyecto. Esa información la puedo ver
reflejada en un corte, en una planta, en una vista 3D o en una tabla, ya sea de materiales o de cantidades, que me dé información sobre ese proyecto. De esta manera, cuando nosotros estamos creando una puerta, no solo la estoy colocando en mi planta, sino que también la estoy colocando en mi vista 3D, la estoy colocando en mis cortes, en mis vistas, y aparece en mi tabla que corresponde a puertas. Toda la información que contenga esa puerta está relacionada con todas las piezas gráficas existentes y por crear, todas las nuevas que creemos también tendrán esa información, y en todas las tablas que yo necesite correspondientes a puertas, también voy a tener esa información de la puerta. Como el elemento es único en el modelo y de ese elemento yo saco la información, cualquier edición de este elemento, en este caso del ejemplo la puerta, yo lo veré reflejado en todas las otras piezas gráficas y tablas donde aparezca este elemento. Así evitamos cometer errores, ya que un elemento está dentro de mi modelo y contiene toda la información que luego la veré. Es a la inversa a la metodología tradicional, donde uno generaba piezas gráficas disociadas y uno tenía que encargarse de asociar cada pieza gráfica con la otra para que tengan coherencia. En esta metodología se parte de la inversa, o sea, se pone el elemento en el modelo, se le carga la información y luego el programa se encarga de asociar a todas las piezas gráficas y tablas este elemento. Mucho también si se habla, si se ponen a leer un poco, sobre lo que son las dimensiones de BIM. Bien, las dimensiones del BIM vienen a acompañar al proyecto en toda su vida útil. Desde un inicio, en su programación, diseños conceptuales, en su documentación, en los análisis que haga falta, en la fabricación, construcción de este edificio, en la mantención, y luego el ciclo vuelve a comenzar porque seguramente necesitará una renovación, entonces habrá que programar esa renovación, hacer diseños conceptuales y así sucesivamente hasta que se demuele ese edificio y termina su vida útil. Entonces, la metodología BIM viene a acompañar al edificio en toda su vida útil. Si nos ponemos a pensar un poco, todo lo que es la conceptualización, el diseño, la documentación de un proyecto no llega ni al 5% de lo que es la vida útil. Lo que es la construcción, capaz que como mucho llegará al 15% o menos de la vida útil de un edificio, porque la mayor parte del edificio es el mantenimiento y la operación, o sea, usarlo y mantenerlo a ese edificio. En las metodologías tradicionales nosotros nos quedábamos en una parte muy chica de la vida útil de un edificio que era su inicio, luego alguna que otra remodelación, pero el mantenimiento y operación de este edificio es muy importante y esto es lo que viene BIM en sus varias dimensiones a completar y acompañar. Se hablan que BIM tiene unas 7 dimensiones, donde en una primera dimensión tenemos toda la parte de investigación, estrategias e implementaciones. En una segunda dimensión, todo lo que es una documentación previa, o sea, todo lo que son tantos planos como esquemas y todo el estudio. Luego hay una tercera dimensión, que es una dimensión espacial, donde yo puedo visualizar el proyecto en 3 dimensiones, que a ese modelo, si yo le agrego el tiempo, paso a una cuarta dimensión, donde puedo programar una obra, simular, hacer simulaciones de esa obra y generar un plan de ejecución. Una quinta dimensión sería agregar el valor de la plata, o sea, de las divisas para poder ver los planes de inversión que se necesitan realizar para ese edificio. La sexta dimensión habla de lo que es las simulaciones energéticas para economizar recursos energéticos y en etapas tempranas del proyecto y hacer los edificios más amigables con el medio ambiente. Y por último, la séptima y última dimensión habla de lo que es el mantenimiento de este edificio.
Esta base de datos que se va modificando y adaptando a medida que se construye el edificio, termina por tener toda la información del edificio en esta maqueta BIM, que se llama mediante el término de BIM has built, o sea, de BIM cómo se construye. Ya todas las etapas de proyecto y de pensarlo se van transformando en asentar la realidad construida sobre mi maqueta y poder utilizar esta maqueta BIM para poder realizar el mantenimiento de un edificio. En nuestro curso no vamos a abarcar todas las dimensiones, sobre todo nos vamos a parar en las tres primeras dimensiones, ya que es un curso inicial de Revit. Todo lo que son las otras dimensiones, hay software que realizan mejor las tareas pensadas para esas dimensiones y ahí viene cuando los distintos software BIM dialogan entre sí. Otro concepto importante de BIM son los LOD, que son los niveles de desarrollo. Un nivel de desarrollo es un nivel de cuán específico puede ser una familia o un proyecto o un elemento dentro de mi maqueta. Puede ser que en etapas tempranas de mi proyecto yo no necesite un desarrollo de una columna muy detallado, simplemente con su volumetría a mí me alcanza. Pero en etapas posteriores puede ser que yo necesite empezar a ponerle armaduras y hacer cálculos estructurales y necesite detallar más mi columna en ese caso para poder aumentar lo que es el nivel de desarrollo. ¿Sí? Estos niveles de desarrollo que van del 100 al 500 están dados por los estándares de los distintos BIM Forum. Los BIM Forums son foros que se dedican a normar y a estandarizar el uso del BIM en los distintos países. En general, el BIM Forum, sobre todo de normas americanas o normas europeas y australianas, son los que han dado el puntapié inicial en este tema de la estandarización del BIM. Y desde hace 2 o 3 años ya el BIM Forum está activo en Argentina, se ha creado mediante la Cámara de la Construcción y ha sacado los primeros estándares BIM para lo que es la Argentina, adoptando algunas cosas de los distintos estándares del mundo. Entonces esos niveles de hasta dónde abarca un LOT 100, un LOT 200, un LOT 300 está dado por los mismos estándares de cada país. Ese concepto de nivel de desarrollo lo podemos aplicar no solo a las familias, o sea, a los componentes que forman parte de un proyecto, sino que también son parte, lo podemos aplicar a los proyectos en sí. Uno, cuando comienza a realizar un proyecto en BIM, lo primero que tiene que establecer es el alcance del proyecto al nivel de detalle, o sea, hasta dónde voy a llegar. Por ahí, para realizar un estudio conceptual, que es lo que necesito hacer, se necesita un nivel de desarrollo bajo, y para ya llegar a una documentación y planificación de obra necesito un nivel de desarrollo mucho más amplio. El ejemplo que tenemos a la derecha, vemos el primer muro que es totalmente negro, como si hubiera sido un muro genérico, general, con simplemente su espesor y toda la altura desde su planta de fundaciones hasta su planta de techos. Sería un nivel de desarrollo bajo. Ahora, si yo empiezo a subir el nivel de desarrollo, puedo diferenciar entre lo que es mi mampostería de fundación y mi mampostería de elevación. Entonces, lo que tengo en ese marrón medio amarillento sería la mampostería de fundación y lo rojo la mampostería de elevación. Y lo voy desarrollando un poco más porque además ya le puse materialidad y de esa manera puedo empezar a diferenciar los distintos tipos de mampostería. Por último, un nivel de desarrollo más alto sería el de ya empezar a los distintos muros en vertical, marcarlos y separarlos por distintos niveles, porque eso me permite buscar mejor la información y segregarla, porque yo puedo llegar a necesitar la información entera de ese muro,
o por etapas, ya sea planta de fundaciones, planta baja, planta alta y planta de techos. Entonces, al haberme tomado el trabajo de hacerlo más detallado a ese modelo, obviamente voy a tener mucha más información que puedo utilizar en mi proyecto. Y entonces, ¿por qué BIM? Podemos encontrar muchas opciones de por qué migrar a una metodología BIM, como trabajo multidisciplinario y colaborativo, ahorro de tiempos y costes, reducción de errores. Hay muchas ventajas de las cuales la migración resulta beneficiosa. Yo en este video explicativo me voy a posar sobre lo que es el ahorro de tiempos y costes, porque se habla mucho de que BIM economiza en la obra. Y hay que entender qué es lo que economiza tanto en tiempos y costes y cómo es que economiza tiempos y costes. Para eso me va a ayudar de un gráfico que es muy interesante, donde debajo, en la parte horizontal, yo tengo las distintas etapas de mi proceso de diseño hasta la construcción y operabilidad de mi edificio, empezando por diseños generales hasta ya construido el edificio y operándolo y usándolo, o sea, es el tiempo, la horizontal, y mi vertical es el esfuerzo, costo y efecto que yo tengo de distintas maneras. Si vemos lo que es la línea celeste y la línea verde, las curvas, en la celeste vemos lo que es el diseño basado en una metodología BIM, cómo en las distintas etapas de mi proyecto yo necesito mayor esfuerzo. En una primera etapa del proyecto es poco esfuerzo, pero después cuando ya empiezo a diseñar mi edificio necesito mucho esfuerzo. Pero ya en la DC, que es la documentación, ya el esfuerzo baja muchísimo porque la documentación es un resultante de haber resolvido constructivamente el edificio y es muy simple y rápida de realizar. Además que el esfuerzo es casi nulo ya en una parte de, por lo menos en la parte del uso del BIM, de la construcción y de la operabilidad. Cosa distinta es el diseño tradicional, que es el verde, donde en etapas tempranas de mi diseño no tengo tanto esfuerzo, pero sí lo tengo mucho ese esfuerzo, tengo demasiada influencia de esfuerzo en mi etapa de documentación del proyecto. Es cuando ya el proyecto se necesita construir y hay que empezar a desarrollar todos los planos. Hay mucho esfuerzo de dibujar todo eso en lo que es un diseño tradicional, o sea, mediante una metodología CAD. Además de que el esfuerzo va a seguir estando porque cuando se empieza a construir siguen surgiendo detalles a resolver y a volver a dibujar o dibujar porque no estaban contemplados en la etapa de documentación. Cosa que con el diseño basado en BIM es casi nulo la necesidad de sacar nuevos detalles porque prácticamente en realidad salen solos, no hace falta dibujarlos, es simplemente documentarlos de manera muy simple. Contra estas dos distintas metodologías tenemos dos curvas, una naranja y otra azul, donde la naranja me marca la capacidad que tenemos de influir en los cambios y en los costos de un proyecto a medida que pasa el tiempo. Obviamente cuando estamos con diseños conceptuales, estamos hablando del proyecto que queremos hacer, estamos programando cómo vamos a trabajar en este diseño, nuestra capacidad de influir es mucha. Cuando ya entramos en la parte de documentación y pasamos la etapa de documentación, cada vez tenemos menos capacidad de influir, porque ya se empieza la obra, se empieza a construir y ya hay cosas que no se pueden volver atrás y no se pueden cambiar. Por ahí sí se pueden cambiar, pero ya las decisiones sobre los costos no es tan alta como en una etapa temprana del proyecto. En el azul lo que vamos a ver es, en las distintas etapas del proyecto, cuánto me cuesta hacer un cambio en lo que es plata, ¿no? O sea, en lo que es moneda. En unas etapas tempranas del proyecto, o sea, mi costo prácticamente es nulo, porque son todas ideas, son todos
esbozos, pruebas, que más que el costo de estar pensándolo no tiene. Ahora, cuando ya pasamos la etapa de documentación, los costos se empiezan a elevar mucho si yo necesito realizar un cambio. Cambios que a veces surgen por incoherencias en el proyecto que teníamos arrastrados de una metodología tradicional donde había piezas disociadas y no siempre coincidían entre sí. Entonces, lo que quiero llegar a conclusión de este cuadro es que donde nosotros tenemos puesto el mayor esfuerzo en la metodología BIM, tenemos mucha capacidad para influir en los cambios y muy bajo costo de hacer un cambio. Cosa distinta en la línea verde, en el diseño tradicional, donde mi capacidad ya es mucho menor. En cuanto más esfuerzo estoy poniendo, ya tengo mucha menor capacidad de hacer un cambio y ya los costos de realizar esos cambios son mucho más altos. Entonces ahí es donde nosotros ganamos con el diseño basado en una metodología BIM. Porque donde nosotros vamos a poner el mayor esfuerzo es en pensar cómo se construye en etapas tempranas del proyecto y no pensar cómo se construye en una etapa de documentación, cuando ya la capacidad y costos de hacer cambios no son los mismos. Los objetivos del curso van a ser los siguientes. El curso está planteado en 6 módulos, donde el primer módulo habla de comprender lo que es la metodología BIM, como introducir al alumno en el uso de un software de BIM, que es Revit en este caso. O sea, ese es un objetivo general del curso. Pero el primer módulo no solo trata de comprender la metodología BIM, sino de conceptos tanto de BIM como del software Revit, que necesitaremos ver antes de empezar el curso y que seguramente los podrán entender mejor a medida que avance el curso. Pero son conceptos que necesitamos ver y este primer módulo es muy corto y es más teórico que práctico. Un segundo módulo es manejar las herramientas para poder modelar las envolventes de un edificio. Veremos cómo hacer cubiertas, cómo hacer muros, aberturas, cielos rasos, o sea, los techos que llama el programa, suelos. Un segundo módulo, el tercer módulo, perdón, será de lo que es las circulaciones verticales en Revit, tanto escaleras como ascensores y rampas. El cuarto módulo serán las herramientas para poder trabajar la topografía, crearla y modificarla. Y si bien el curso de lo que son las estructuras en Revit es un curso aparte, es todo un curso aparte, veremos una introducción para poder colocar algunos elementos simples como vigas, columnas y cimientos y algunos criterios de colocación, porque resulta una necesidad siempre durante el curso de arquitectura algunos elementos estructurales colocarlos. Entonces, por lo menos, si bien no se van a ver en profundidad, tener en cuenta algunos criterios para el uso de las estructuras dentro de las maquetas y modelos BIM, por lo menos desde el punto de vista del software Revit. Un quinto módulo estará basado en la documentación de las distintas etapas. Nosotros podemos hacer documentación ya sea para mostrarle a un cliente en etapas de anteproyecto, podemos hacer documentación necesarias para presentar en municipios y aprobar y lograr permisos de obra, como también tenemos documentaciones de obra para poder ejecutar esa obra y llevarla adelante. Veremos las distintas herramientas que se necesitan para poder llegar a hacer 3 tipos de documentación. Obviamente se pueden, cosas que veamos en la parte de documentación de obra, las podemos aplicar a las otras etapas de documentación, como también cuestiones que vemos en la parte de anteproyecto, las podemos aplicar a obra o a planos municipales. O sea, son todas cuestiones de visibilidad y anotación que es válido para cualquiera de las 3 etapas. Por último, el último módulo
Se va a basar en lo que es tablas, cómo crear tablas de cantidades, cómo crear tablas de materiales, cómo generar fórmulas para poder realizar presupuestos o calcular materiales, y cómo poder exportar estas tablas para llevarlas a otro software, si fuera la necesidad mía de irme a otro software de cómputo, o cómo poder exportarlas, así sacar la información de Revit y volcarla directamente a, a lo que es mi cómputo métrico. Bien, bueno, este video inicial es sobre la introducción a los modelos, a la metodología BIM, con algunos conceptos. Ya el próximo video será sobre algunos conceptos del programa en sí, y que tenemos que ver sobre distintos archivos y cosas que vamos a manejar del software. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.